qué es la liturgia, en qué consiste la liturgia. Y vamos a ir a su etimología. La palabra liturgia viene del griego leito-urgia. Leito viene de laos, que significa pueblo, público, y urgía viene de ergon, que significa obra. Por tanto, al hablar de liturgia estamos hablando de un acto público, de una obra pública, de un servicio público. En el mundo griego, cuando se hablaba de liturgia, se hablaba de servicios que se prestaban en favor de otros. Incluso fíjense que hasta el servicio militar era un acto de liturgia, ¿no? Un acto que se presta en favor de la comunidad, en favor del pueblo. La liturgia va a hacer referencia a un acto de culto público. La palabra liturgia la vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando se nos habla que Zacarías está en el templo, era sacerdote y estaba ejerciendo su ministerio. Allí la expresión que se usa es que estaba haciendo de leito urgo, estaba en la liturgia. La palabra liturgia, leiturgia, la Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta en el griego, cuando se hablaba de liturgia, hacía referencia precisamente a el ministerio que ejercían los sacerdotes en el templo, el culto que se celebra en el templo. El Papa Pío XII, en una gran encíclica del año 1947 que se llama Mediator Dei, allí él da una definición muy hermosa de liturgia que tal vez a mí en lo personal es la que más me gusta, ¿no? Porque evoca lo que dice la carta a los hebreos y lo que también dice San Agustín. El Papa Pío XII habla de liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Repito, la liturgia es para la Iglesia el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Cristo, que en la cruz se entrega y que no solamente es sacerdote, sino que también fue la víctima, él hace el culto máximo, el ofrecimiento de su vida, esa inmolación que tiene lugar en la cruz, fue su acto culmen como sacerdote, la inmolación, ¿verdad? Pero el sacerdote, cuando en el templo ejercía el culto divino, no solamente sacrificaba, pongamos el ejemplo, el cordero, ¿no? Se llegaba al altar que estaba en el atrio, hablo de la tienda del encuentro, o bien ya del templo en época de Salomón en adelante. En el altar, entonces se sacrificaba o se inmolaba el cordero, y luego, por ejemplo, en un día especial para los judíos, que era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, la inmolación que se hacía iba seguida de que la sangre se llevaba al lugar santísimo y allá se rociaba la sangre, ¿no? O sea, había una expiación que se hacía luego del sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, después de su muerte en cruz, el Señor entra a lo más alto del cielo, al tabernáculo verdadero. En Hebreos 8, se nos hace referencia a que Él está allá en el tabernáculo verdadero ejerciendo como leito urgo. Es la palabra en griego que se utiliza, como leito urgo, como ministro de las cosas celestiales. Entonces nuestro Señor está obrando, ejerciendo su sacerdocio en el tabernáculo verdadero. Recuerden lo que las escrituras hablan de que todo lo que se construyó en el templo no era más que una especie de réplica de lo que estaba realmente en el cielo. Por eso el libro del Apocalipsis nos va a hablar del altar, habla de aquella persona, aquel ángel, perdón, que está con ese gran incensario allá en el cielo y que inciensa y que las oraciones se mezclan con el incienso y suben ante el Señor en el cielo, ¿no? Entonces, todo esto como para significar que nuestro Señor Jesucristo está ejerciendo como sacerdote luego de llegar al lugar santísimo, ¿no? Se rasgó el velo del templo, el Señor muere en la cruz, pero Él como sacerdote llega al lugar santísimo y desde el cielo ejerce como leito urgo. San Agustín va a decir algo muy importante que el Papa Pío XII retoma en esta encíclica de la que hice mención, la Mediator Dei. San Agustín habla que la liturgia es obra del Cristo total, totus Christus, ¿no? Obra del Cristo total. ¿A qué se refiere San Agustín con que la liturgia es obra del Cristo total? Él dice que Cristo nuestro Señor, como sumo y eterno sacerdote, Él está administrando, como decía hace un rato,
desde el tabernáculo verdadero. Pero fíjense que la carta a los Hebreos va a decir que el sacerdote lo que hace es ofrecer sacrificios y dones por el perdón de los pecados del pueblo, sacrificios y dones. Por eso la carta a los Hebreos, cuando habla del sacerdocio del Señor como un sacerdocio excelso que debía suscitarse otro sacerdocio ahora a la manera de Melquisedec. La manera de Melquisedec, como sabemos, en la figura que se nos presenta en el Antiguo Testamento, cuando él ofrece pan y vino, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es sacerdote eterno a la manera, dice el Salmo 110, según el rito de Melquisedec. La manera de Melquisedec era el pan y el vino. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la última cena va a instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? El memorial del cuerpo y de la sangre del Señor, el memorial de su muerte, de su sacrificio redentor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él desde el cielo ejerce como sacerdote, pero ¿qué hace un sacerdote? Ofrece dones y sacrificios. La carta a los Hebreos también insiste en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue único, uno solo, de una vez y para siempre. Ese sistema de sacrificios antiguos va a quedar sustituido por el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo era sombra del sacrificio pleno que tendría que ocurrir y que ocurrió en el Calvario. Pero ese sacrificio que es de una vez y para siempre, el Señor Jesucristo instituye su memorial de ese sacrificio la noche antes de que iba a ser entregado en la cena de Pascua. El Señor Jesús esa noche instituye la Eucaristía. Pide que se haga en memoria de él esto que él está haciendo, ¿no? La fracción del pan, donde dice que ese es su cuerpo que se entrega. Y la sangre que se derrama, ¿no? Esta es mi sangre, la copa de la alianza con la sangre que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. El Cordero de Pascua no solamente era sacrificado, sino que su carne debía ser comida. Pues nuestro Señor Jesucristo une indisolublemente la cena de la Pascua al sacrificio de la cruz. Por eso es que vemos que nuestro Señor se levanta, dice el texto de la última cena, que después de cantado el gran jalel, los salmos, el Señor se levanta, se va al huerto de los olivos y empieza a orar: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Si nosotros conociéramos el contexto de la cena judía, allí entendiéramos que nuestro Señor Jesucristo, después de cantar el gran jalel, vendría la cuarta copa con la que se consumaría la cena de la Pascua. Y él pide no tomar esa cuarta copa: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y luego en la cruz va a decir: todo está consumado. ¿Qué está consumando nuestro Señor Jesucristo? Está consumando la Pascua, está consumando que tiene que ver con la cena pascual. En otra ocasión, yo sé que no nos va a dar el tiempo, pudiéramos hablar de todos esos signos que se van dando en esa cena de Pascua. El carpaz, que se llama, que es cuando se unta esas hierbas amargas en el agua con sal, todo tiene una significación. El agua con sal, las lágrimas que habían vertido, esas hierbas amargas, el amargor que habían vivido, la amargura que habían vivido siendo esclavos. El pan se untaba en la salsa jarosel, que era de color ladrillo, le significaba los ladrillos que ellos habían construido siendo esclavos. Bueno, todo tiene su significación, ¿verdad? Porque la liturgia cristiana, vamos a ver, bebe de la liturgia judía. Bebe de la liturgia judía. Entonces, voy cerrando la idea en la que quiero enfatizar, y es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín ya les decía que hace referencia a que la liturgia es obra del Cristo total, que él como cabeza y nosotros como su cuerpo místico le ofrecemos al Padre el único sacrificio del Calvario. Recordemos, Cristo como sumo y eterno sacerdote, dice la carta a los Hebreos, él tiene siempre algo que ofrecer, porque si no, no fuera sacerdote. Todo sacerdote tiene siempre algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que ofrece el sacerdote? Sacrificio, dones y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, ejerciendo como sumo sacerdote, ofrece al Eterno Padre su único sacrificio del Calvario. Se lo ofrece al Padre, pero no lo hace la cabeza sola desvinculada del cuerpo, no.
lo hace junto a su cuerpo místico, que es la iglesia. Por eso San Agustín dice, es obra del Cristo total la liturgia, porque en la liturgia se actualiza, se hace presente aquel acontecimiento del Calvario. Eso es lo que hace la liturgia. Trae al hoy, a través de signos, de ritos, de preces, de oraciones, el acontecimiento que celebra. O sea, en la liturgia lo que se vive es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le ofrece al Eterno Padre, Él como cabeza, y nosotros como su cuerpo místico, aquel sacrificio del Calvario. Por eso vamos a ver, y ahora que voy a entrar a las partes de la celebración eucarística, vamos a ver en un momento que se conoce como la doxología final. Doxa es una palabra griega que significa alabanza. Doxología viene de allí, una alabanza al Padre. Entonces hay varias doxologías, varias alabanzas al interior de la celebración eucarística. Está la doxología mayor, que es el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. El himno del gloria es la doxología mayor. También está esa doxología menor que llamamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se le atribuye al Papa San Dámaso. Y encontramos esta doxología final. Final porque con ella terminamos la plegaria eucarística de la que vamos a hablar. En la doxología final, el sacerdote, levantando el cáliz con la sangre del Señor y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, le va a decir al Padre Dios, por Cristo. ¿Y por qué por Cristo? Porque Él mismo lo dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, nosotros estamos ofreciendo junto a la cabeza que es Cristo, nosotros como cuerpo místico, estamos ofreciendo al Padre aquel sacrificio del Calvario, el único, no es otro sacrificio, solamente cambia la manera, es el mismo, ¿no? En la cruz fue cruento, acá en la celebración eucarística, en la liturgia, es incruento, pero es aquel mismo sacrificio del Calvario que en la liturgia se le ofrece al Eterno Padre. Entonces, lo que se está haciendo ahí en la doxología final, cuando el sacerdote que preside en la persona de Cristo cabeza, va a decir por Cristo, porque solamente vamos al Padre, es por Cristo, Él es el camino al Padre, por Cristo, con Él, lo que decía hace un rato, cabeza y cuerpo, juntos, con Cristo Padre, te estamos ofreciendo el sacrificio puro, sin mancha, como decía o como dice el profeta Malaquías, y ya lo decía la Didaché, ¿no? La Didaché dice que el sacrificio que ofrecemos en la misa es aquel sacrificio del que habló el profeta Malaquías 1:11. Se ofrecerá en todo el mundo, en todas las naciones, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, sin mancha. Ya la Didaché, estamos hablando que es un texto escrito entre el 70 y el 110, escrito en Antioquía, allá donde San Pablo estuvo evangelizando por más de un año. Entonces, seguramente las notas de la Didaché tienen una influencia paulina, y esto lo tuvo que haber enseñado San Pablo de viva voz, ¿no? Allá se recogió por escrito, seguramente, ¿no? Pero está claro que el sacrificio de la misa es aquel que profetizó Malaquías, el sacrificio que se iba a ofrecer sin mancha, porque justamente, como dice la misma carta a los Hebreos, ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, la liturgia presenta a Dios nuestro Padre, le ofrece a Dios nuestro Padre ese sacrificio puro y sin mancha del Calvario. Nos permite estar en el Calvario, ¿no? Por eso decimos que es el mismo sacrificio del Calvario que lo presentamos nuevamente al Padre. Se presenta aquel mismo sacrificio al Padre. Entonces decimos por Cristo, con Él cabeza, nosotros cuerpo, y en Él, en Cristo también presentamos este sacrificio. Vamos a ver dentro de la celebración eucarística un momento que se llama la mezcla, en la cual al sacerdote le llevan las vinajeras. Ya San Justino Mártir, año 155, 160, nos contaba esto, ¿no? De el vino mezclado con el agua. Se le lleva a quien preside. Y precisamente el vino es signo de la divinidad de Cristo, y esas gotitas o gotitas de agua que se le echan al vino y con lo cual se mezcla, esas gotitas de agua van a ser un símbolo de la iglesia, de la comunidad, de la humanidad, ¿no? Nosotros los seres humanos nos mezclamos ahí en ese vino, en la divinidad de Cristo, y se pierde la humanidad en la divinidad de Cristo. Por eso en Cristo, como dice San Pedro, participamos de la naturaleza divina. De hecho, si nosotros
nos adentráramos a la liturgia, conociéramos que el sacerdote ahí ora en secreto y precisamente lo que dice es: Padre, permítenos participar de la naturaleza divina de aquel que se dignó participar de la naturaleza humana. Permítenos participar de la naturaleza divina de aquel que se dignó participar de nuestra naturaleza humana. Eso es lo que dice el sacerdote en secreto cuando hace esa mezcla. Entonces, por eso nosotros allí, en la doxología final, presidiendo el sacerdote, él va a decir: por Cristo, por él, es el camino, con Cristo, con él, o sea, él cabeza, nosotros su cuerpo místico, y en él, ¿verdad? En él, participando de la naturaleza divina de Cristo, entonces a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es la doxología final en la misa. ¿Por qué la conté en este momento? Porque quiero que podamos entender esa visión que ya San Agustín la ahondaba, que acabo de decir, que la liturgia es ese ejercicio del sacerdocio de Cristo en el que Él como cabeza y nosotros como su cuerpo místico, juntos le ofrecemos al Eterno Padre este sacrificio de Cristo del Calvario. ¿Okay? Ahora, con esa visión de lo que ocurre en la celebración eucarística, que no es que decir, hoy celebra el Padre no sé quién, no, celebramos todos. El sacerdote preside esa celebración en la persona de Cristo cabeza. ¿Okay? En la persona de Cristo cabeza. Por eso fíjense que hay un gesto bien bonito en la celebración eucarística, ahora que digo Cristo cabeza, cuando preside el obispo, que se hace la incensación al obispo con incienso, se inciensa al obispo, la cabeza, él representa a Cristo cabeza, ahí nos debemos poner de pie todos, toda la asamblea se debe poner de pie en la incensación del obispo, ¿no? Estoy hablando ya de la liturgia eucarística, cuando estamos en la parte de la presentación de los dones, la preparación de los dones en el altar, el obispo sale a incensar, incensa las ofrendas, inciensa al Cristo, alrededor del altar lo incensa. Luego le entrega al diácono o al turiferario, al que tiene el incensario, le entrega el incensario para que el obispo sea incensado. Y se incensa al obispo, ¿no? Como cabeza. Y luego baja el turiferario e inciensa a la asamblea. A la asamblea. Yo por mucho tiempo me preguntaba el por qué los movimientos, porque fíjense que cuando en la liturgia se inciensa una imagen de un santo, no se hace con 3 golpes dobles como cuando se inciensa todo lo que significa Cristo, lo que es signo de Cristo, ¿no? Para dar la claridad de que estamos ahí un tributo de adoración a Cristo. En cambio, al santo, a la imagen del santo, no hacemos eso, simplemente una incensación de 2 golpes dobles. En cambio, cuando se inciensa al pueblo, se inciensa con 3 golpes dobles. O sea, como si fuera un signo de Cristo también. Y yo me preguntaba, qué cosa rara, ¿no? Hasta cuando adentrando a esto y estudiando, digo, claro, descubrí leyendo a un gran liturgista, Félix María Arocena, que tiene un libro precioso que se llama En el corazón de la liturgia, ver cómo cuando a la asamblea se está incensando, no se está haciendo esa incensación en virtud de los hombres que se encuentran allí como fieles para participar de la misa. No, se está incensando al mismo cuerpo de Cristo. Entonces ya se acaba de incensar a la cabeza. Ahora se inciensa al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y por eso el honor de que en ese momento recibimos como cuerpo de Cristo la incensación con 3 golpes dobles. Eso es un signo litúrgico muy hermoso del que muchas veces desconocemos. Y con esto lo que quiero decir es que cada signo dentro de la celebración litúrgica tiene su significado, su esplendor. El Papa Juan Pablo II escribió una hermosa carta apostólica que se llama Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Y en esa carta apostólica, el Papa Juan Pablo II dice que cuando la mente está iluminada y el corazón está enfervorizado, hay mucho fervor en el corazón, dice, los signos hablan. Él estaba comentando el pasaje de los discípulos de Emaús, cuando el Señor Jesucristo les va hablando, les va compartiendo de la palabra, su corazón va ardiendo. Y luego lo reconocen al partir el pan. Entonces dice, cuando la mente se ilumina y el corazón está enfervorizado, entonces los signos nos van a hablar. Y eso es la liturgia.
La liturgia, los signos de la liturgia hablan porque han sido signos o creados por el mismo Señor Jesucristo o inspirados por el Espíritu Santo a la iglesia que con su autoridad los ha dispuesto. Ahora bien, esto que pasa o que he comentado ahora del Papa Juan Pablo II, de la Carta Apostólica Mare Noviscum Domine, comentando el pasaje de Maús, que el Señor va hablando, va contándole las escrituras, todo lo que decían de él, y luego parte el pan. Fíjense que son los dos mismos actos de la liturgia en cuanto a la Eucaristía. La liturgia de la palabra, un acto, y la liturgia eucarística propiamente, el segundo acto. El Concilio Vaticano II precisamente dice que la misa, la liturgia eucarística, está compuesta precisamente de estas dos grandes partes, de la liturgia de la palabra y de la liturgia eucarística, y que no son dos partes separadas, sino que son dos partes de un mismo acto de culto. Entonces vamos a detenernos en esas dos partes, pero antes decir lo siguiente, que estas dos partes fundamentales que estructuran la misa, la celebración eucarística, repito, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, les preceden unos actos iniciales, unos ritos iniciales que justamente nos preparan para esa escucha asidua de la palabra como corresponde, y que la liturgia de la palabra va a hacer arder el corazón para luego reconocer al Señor en la fracción del pan. Esos actos preparatorios van a ser lo que llamamos los ritos iniciales. ¿Qué encontramos en esos ritos iniciales? Vamos a encontrar precisamente en un primer lugar la procesión de entrada, procedendi, ¿no? ¿De dónde viene? La asamblea camina, esa es nuestra vida, un peregrinar. Vamos caminando hacia el encuentro con el Señor. Entonces, esa procesión de entrada nos debe evocar nuestro peregrinar por este mundo, que vamos caminando para encontrarnos de modo definitivo con el Señor en su visión beatífica, en la plenitud de la gloria, ¿no? Caminamos hacia el encuentro con el Señor. Y esa procesión de entrada la preside generalmente en misas solemnes, la va a presidir el incensario, que va acompañado de el que lleva la naveta donde se echa el incienso. Y fíjense que el incienso juega un papel fundamental en la liturgia. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 8 del Apocalipsis, vamos a encontrar, ya creo que se los decía hace un rato, ese ángel que está con un gran incensario de oro, se le entrega gran cantidad, dice, se le da mucha cantidad de incienso, ¿no? Para que ahí él inciense, y ese incienso, ese aroma, se mezcla con las oraciones del pueblo y sube a Dios, ¿no? Ese grato olor con el que las oraciones van hacia Dios. El Salmo ya dice también que suba, Dios, nuestra oración como el incienso en tu presencia. Y vamos, por ejemplo, a Números 16, cuando vemos la rebelión de Coré. En esa rebelión vemos que cuando Coré y los suyos protestan contra Moisés y su hermano Aarón, porque ellos decían, bueno, ¿quiénes son ustedes para erigirse aquí como los intermediarios, ¿no? Intermediarios nada, cualquiera, todos somos santos. Entonces, claro, Moisés lo va a retar a que tomen el incensario y miren a quien Dios ha constituido realmente para que le queme incienso. Y bueno, ya sabemos que hay cerca de 250 que van con su incensario, y sabemos esta historia, ¿no? Donde estos personajes mueren. Y luego viene una matanza, digámosle así, en la que Moisés entiende que solo puede calmarse pidiéndole a Aarón que vaya rápidamente y tome el incensario, le queme incienso y entonces haga la expiación por el pueblo. Y ahí el incienso es lo que aplaca la ira de Dios, ¿no? El incienso aplaca la ira. El incienso tiene un papel importante, preponderante en la liturgia. Ya vemos que es el olor grato a Dios nuestro Padre. San Pablo va a decir que nosotros seamos también como esa fragancia. Cada vez que veamos en la celebración eucarística el incienso, el humo del incienso, digámosle a Dios nuestro Padre que queremos ser ese olor agradable que suba ante Él. Por eso en la plegaria eucarística 3 se va a decir algo muy importante cuando se invoca al Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Eso deberíamos ser nosotros, una ofrenda permanente a Dios nuestro Padre, y que como el incienso seamos cristianos de grato olor a Dios nuestro Padre, de olor suave para Dios nuestro Padre.
Entonces, el incienso tiene esa significación en la liturgia, es el que preside entonces la procesión, va luego la cruz alta, van los ministros y finalmente el sacerdote que preside en persona de Cristo cabeza, ¿no? Esa procesión va acompañada con el canto de entrada, se llega al presbiterio, el sacerdote va a hacer una inclinación al altar y le va a dar un beso, va a haber una reverencia al altar. Aquí quiero hacer un punto también importante. ¿En qué sentido? En el presbiterio, que es el lugar que se distingue de la nave porque está en lo alto, donde como dándonos una señal de que vamos a celebrar cosas que están elevadas, ¿no? Que no son de aquí, no son de la tierra. Entonces, el presbiterio está elevado. Allá en el presbiterio hay 3 lugares importantísimos que van a ser signo de lo que llamamos los munera Christi, los oficios de Cristo. El altar es uno de ellos, está en el centro. El altar es signo de Cristo sacerdote. Vamos a encontrar también el ambón, viene de anabayen, vamos a hablar de eso, del ambón, desde donde se proclama la palabra, y es signo de Cristo profeta. Y la sede, desde donde el sacerdote va a dirigir la liturgia, las oraciones, se va a sentar y va a regir, a dirigir al pueblo. Es signo de Cristo rey. Son los munera Christi, ¿no? Cristo, profeta, sacerdote y rey. Entonces ya la misma liturgia en estos 3 lugares ya nos está catequizando también. Estamos viendo el altar entonces como signo de Cristo. Por eso le da un beso el sacerdote al altar, ¿no? En reverencia. Fíjense que sobre el altar no debe ir nada. Imágenes están prohibidas que vayan sobre el altar. Se prohíben las imágenes sobre el altar. No puede ir la imagen de un santito ahí, ni siquiera la imagen de nuestra Santísima Madre puede ir en el altar. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, sobre él no hay nadie y el altar es signo de Cristo. ¿Ya? Reliquias de santos a los pies del altar, como se ve en el libro del Apocalipsis, que debajo del altar estaban los mártires que clamaban. Entonces la iglesia ha entendido siempre ello y por tanto en los altares cuando se construían se ponían reliquias debajo del altar, nunca arriba del altar, nada, ¿no? Ahora se permiten velas, cirios, 2, 4 o 6, dice la liturgia, o 7 cuando preside el obispo. Pero bueno, tiene un sentido las luces que van allí, que son signo de Cristo, ¿no? La luz que va sobre el altar se permite. Lo mismo, el altar debe estar cubierto con el mantel que va a significar esos lienzos que se pusieron sobre Cristo. Por eso siempre mantel blanco. No es correcto el mantel del color del día, el verde, el morado, el rojo si es un mártir. No, el color del mantel es blanco siempre, como signo de Cristo, y estos manteles como signo de los lienzos que cubrieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sacerdote va a dar un beso al altar y va a empezar entonces la liturgia como todo lo que hacemos los cristianos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la señal de la cruz invocando a la Trinidad. Empiezan nuestros actos, ¿no? Invocando a la Trinidad. Ya Tertuliano, años 230, recuerden que Tertuliano nace en el 160, muere en el 240, ¿no? Entonces Tertuliano ya nos hablaba de que los cristianos se trazaban sobre su frente el signo de la cruz. Y él lo decía en sus viajes, en sus entradas, en sus salidas, al calzarse los zapatos, al dormir, se trazan el signo de la cruz en la frente. Y esto tiene una significación. Cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel 9:4, vamos a ver cómo el signo que se trazaba sobre la frente de los que el ángel estaba exterminando para que resaltara a esos que tenían el signo en la frente, ese signo, dice Jerónimo de Estridón cuando traduce la Vulgata, dice, pondrá sobre la frente una tauf. La letra tauf en el alefato hebreo, en el siglo VI, en el que ejerce su ministerio el profeta Ezequiel, era justamente una cruz aspada tomada del alfabeto asirio. Hoy no, estoy hablando del siglo VI antes de Cristo. Por eso se entiende que el signo que se ponía sobre la frente era una cruz. Entonces empezamos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trazándonos la señal de la cruz, así empieza. Y luego el sacerdote prosigue con el saludo a la asamblea. El saludo no es buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? No. El saludo es aquel saludo extraído de las Escrituras, de esos saludos de Pablo en sus cartas. Por ejemplo, que el amor de Dios nuestro Padre, que la gracia de Jesucristo el Señor y que la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
un saludo trinitario. O como el saludo que hace el obispo, reservado exclusivamente al obispo, la paz esté con ustedes. Nos evoca algo ese saludo, ¿verdad? El de Cristo. Saludo cuando Cristo resucitado llega y encuentra a sus apóstoles allí con miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Dice, la paz con ustedes. Y ese saludo quedó reservado al obispo. No lo hacen los presbíteros, sino solo el obispo. La paz con ustedes. Entonces ahí hay un saludo. Luego el sacerdote va a invitar al pueblo a un acto de contrición, va a invitar a que reconozcamos nuestros pecados, a que nos pongamos en paz con el Señor, a pedirle perdón a Dios nuestro Padre, a reconocernos pecadores. Y ahí en ese acto hay una confesión general, por ejemplo, debe haber silencio en ese momento para que tomemos cuenta de nuestros pecados. Y luego puede ser la confesión general. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Nos damos esos 3 golpes de pecho tomándolo de la liturgia también hebrea. Vemos, por ejemplo, el caso del fariseo y del publicano, cuando vemos al publicano que se daba golpes de pecho. Entonces, que ese acto externo sea verdaderamente una expresión del corazón compungido y de lo que internamente estamos viviendo. O hay otra fórmula en la que el sacerdote va a decirle al Padre que tenga misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, respondemos, ¿no? Hosana quiere decir eso, danos tu salvación, si lo dijéramos en hebreo, y danos tu salvación. O hay otras fórmulas que tienen que ver con unos tropos, etcétera, pero esa la dejamos para por el tema del tiempo que nos apremia. Pero después de esto, el sacerdote va a orar a Dios nuestro Padre como una especie de absolución general que no vale por la absolución del sacramento de la penitencia ni por pecados mortales, pero bueno, le va a pedir a Dios nuestro Padre que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Inmediatamente vamos a pasar a el Kyrie, ¿no? Al Kyrie, al Señor ten piedad. Hay unos testimonios muy bonitos de una peregrina llamada la peregrina Egeria o Eteria, también se le conoce, una monja. Hizo un viaje entre el año 381 y 384 por Palestina, Mesopotamia, Egipto, Éfeso, y ella vio en Tierra Santa que en las celebraciones, después de unas invocaciones que se hacían, unas peticiones, unas oraciones, el pueblo, la asamblea respondía diciendo Kyrie eleison, ¿no? Señor, ten piedad. Kyrie eleison, griego, Kyrie eleison. Entonces, fíjense cómo año 381 esta mujer reporta en su libro, en su viaje, sus libros, ella reporta que ya el Kyrie se encontraba en Tierra Santa y se hacía en las celebraciones litúrgicas en ese momento en que había una oración y se respondía de esa manera, ¿no? La asamblea respondía de esa manera. Uno mira un texto que se llama la Deprecatio Gelasi, atribuido al Papa Gelasio. Ahí uno ve que no había, como hoy la tenemos, oración de los fieles, sino que había una especie de oración letánica que se encontraba y que la gente respondía con el Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Entonces, hasta Gregorio Magno, año 590 más o menos, en el que el Papa Gregorio pues pone el Kyrie en su lugar, ¿no? En el que lo tenemos hoy, en estos ritos iniciales. Antes estaba en la liturgia de la palabra, estaba para allá, para la oración de los fieles. Hay un testimonio muy diciente, estoy hablando del concilio o el sínodo de Bison, año 530, reporta que en Oriente, en todo Oriente se canta el Kyrie eleison, y dice también en Roma se canta el Kyrie, en todas las provincias de Italia se canta el Kyrie. Vamos a adoptarlo también nosotros, dice el concilio de Bison. O sea, cómo la iglesia va unificando todo, ¿no? ¿Por qué es católica? ¿Por qué es universal? El Kyrie es adoptado también en esta diócesis, porque ya veía que en Roma, en todas las provincias de Italia, en todo Oriente, se cantaba este sublime himno del Kyrie. Y tengamos presente lo siguiente, el Kyrie eleison, esta invocación, Señor ten piedad, sin nada más, Cristo ten piedad y Señor ten piedad, no es propiamente un nuevo acto penitencial, ¿no? Es más bien como una aclamación, porque ya reconocemos que hemos sido perdonados. Entonces lo que hacemos es aclamar con el Kyrie esta misericordia de Dios. Terminado el Kyrie, vendría el canto del Gloria, el himno angélico. Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo. Este himno ya tenemos testimonio de él
por el año 128, imagínense, 128, era el Papa Telésforo. Y el Liber Pontificalis nos cuenta entonces que el Papa Telésforo pidió que este himno del Gloria se cantara en la misa de Navidad, en la Navidad se cantara el himno del Gloria, porque justamente nació en la Navidad. Ahí es que tenemos nosotros, el Evangelio nos dice eso, ¿no? Que los pastores, el coro de ángeles que bajó del cielo, entonces se decía y se oía el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, bueno, este himno fue enriqueciéndose. Y ya lo tenemos entonces con el Papa Telésforo, se está incluyendo en la celebración la noche de Navidad. Ahora, más adelante sí se pide que este himno se haga ya no solo en Navidad, sino también los domingos y en esas fiestas importantes como hoy lo tenemos, ¿no? Recuerden que el Gloria no se hace entre semana, en las ferias, ni en las memorias, sean libres o sean obligatorias, no hay Gloria ni en las ferias, ni en las memorias, ni libres ni obligatorias. Hay Gloria, sí, en las fiestas y hay Gloria en las solemnidades y en los domingos. Sabemos que el Gloria, como ya les decía, que nace en la Navidad, justamente se suprime en el Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad. No hay Gloria en el Adviento, se reserva para que la comunidad, la asamblea, explote con gozo en la noche de la Navidad con este cántico de el Gloria, ¿no? Entonces ahí se canta efectivamente el himno de el Gloria. Tampoco hay Gloria en Cuaresma, un tiempo penitencial. El Gloria es un canto de júbilo, un canto de gozo. Entonces se suprime el Gloria también en Cuaresma, a efectos de que se pueda hacer en la Pascua, se cante nuevamente el Gloria. Terminado este himno del Gloria, vendría la oración colecta. La palabra colecta en español, como la conocemos, viene del latín coleye, que quiere decir recolectar. El sacerdote después del Gloria va a decir oremos, y pide la instrucción general del misal romano que guardemos silencio en ese momento, precisamente para tomar conciencia de que estamos en la presencia de Dios, ponemos ante Él nuestra súplica, nuestra acción de gracias, y el sacerdote, después de ello, con las manos extendidas como Cristo crucificado, ¿no? Como si la oración pasara por el único mediador que es Cristo, y Él la va a llevar al Padre, a Dios nuestro Padre. Entonces ahí Él con las manos extendidas va a orar esa oración. Después de decir oremos, entonces se hace la oración que corresponda. Esa oración colecta, si le ponemos cuidado, tiene una estructura. Esa estructura de la oración colecta es que primero hay una invocación. Oh Dios de infinita majestad, por ejemplo. Oh Dios, esa es la invocación. Después va a venir una motivación. Tú que eres santo y que estás por encima de todo nombre, por decir una cosa, ¿no? Esa es la motivación. Y luego viene la petición. Te pedimos o concédenos. Y luego de ello va a venir la apelación a la mediación de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a revisar en el misal una oración colecta, la oración colecta del domingo 12 del tiempo ordinario. Bueno, la que tuvimos este domingo fue 12, que pasó. Dios de poder, la invocación. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto. Esa es la motivación. Infunde tu amor en nuestros corazones para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. La petición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. La invocación a la mediación de Cristo. El próximo domingo, domingo 13, oigan la oración colecta que tendremos, ¿no? Oremos, dice el sacerdote, oremos, guardamos silencio, llevamos ante Dios nuestro Padre, nos ponemos en presencia de Él, la acción de gracias que nos suscite, la alabanza, la petición que tengamos. Listo. El sacerdote, manos extendidas, va a recogerla con la siguiente oración. Oh Dios, la invocación. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, la motivación, lo que acabo de leer. Y ahora viene la petición. Mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad
y la herencia eterna. Esa era la petición. Y ahora apela a la mediación de Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahí tenemos la oración colecta. Entonces, es un error cuando el sacerdote dice, oremos. Oh Dios, ¿por quién nos viene la redención? No, pero no hemos orado, no nos permitió orar. Entonces, oremos, silencio para que toda la asamblea entre en oración y luego el sacerdote colecta las oraciones de todos y con la oración sugerida la lleva al Padre. Ahí terminan en ese momento los ritos iniciales y damos paso de inmediato a la primera gran parte de la celebración eucarística, ¿no? La liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es un diálogo entre Dios nuestro Padre que toma la iniciativa y la asamblea, nosotros, su pueblo. Dice la instrucción general del misal romano que en ese momento que inicia la liturgia de la palabra, la mirada de toda la asamblea debe volcarse espontáneamente hacia el ambón, ¿no? El lugar de donde se va a hacer la proclamación. Ya decía que la palabra ambón viene de anabayem, que significa elevado, en lo alto. Justamente vemos en Nehemías que Esdras, el sacerdote, sube al entarimado y desde allá empieza a proclamar la palabra, ¿no? Y después dice, la explicó para que se entendiera el sentido de las mismas, la homilía, vemos ahí la homilía. Entonces, desde el ambón se va a proclamar solo la palabra de Dios. Por eso ahí vamos a tener la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, y también se permite, obviamente, el evangelio, y también se permite que desde el ambón se pueda hacer el pregón pascual y las intenciones de la oración universal, las preces. Del resto, el ambón no se debe utilizar ni para andar dando testimonios, ni para dar los informes finales, nada, ¿no? Ni avisos parroquiales, no. El ambón es para que desde ahí se proclame la palabra de Dios con estas contadas excepciones que he dicho, ¿no? El pregón pascual, por la importancia que tiene el pregón pascual en la iglesia, y las intenciones de la oración universal se pueden hacer desde el ambón. Obviamente las secuencias, porque son cantos interleccionales, se permiten también que se hagan en el ambón. Recuerden que hay secuencias de Pascua, secuencias de Pentecostés, esas se pueden hacer desde el ambón. Entonces hay un diálogo entre Dios nuestro Padre, ¿verdad? Y la asamblea. Dios habla de lectura del libro del profeta Ezequiel. Entonces, el Dios nuestro Padre empieza a hablar. La asamblea responde, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te alabamos. Y continúa ese diálogo. Ahora viene la asamblea, después de la primera lectura, y la asamblea va a responder a la palabra que se acaba de proclamar. Por eso no hay que desdibujar el sentido del salmo responsorial, pensando que el salmo responsorial es la respuesta que la asamblea con la que se adhiere al salmista. No, todos, el salmista que está representando a la asamblea y la asamblea que se une al salmista, estamos respondiendo juntos a la palabra de Dios que se nos acabó de proclamar con el salmo. Por eso no es correcto decir al salmo respondemos, no, es que estamos respondiendo, nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios con el salmo. Por eso vamos a ver esa unión íntima que hay entre la lectura que se proclama y el salmo con el que respondemos. El salmo que es el Espíritu Santo que ha encontrado la forma como el mismo Dios ha querido ser alabado a través de los salmos. Entonces, en la primera lectura, por ejemplo, se está leyendo la creación. Creó Dios el cielo y la tierra. Creó Dios los animales. Creó Dios las plantas. Enseguida llega el salmista y dice, grandes son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. El salmo está respondiendo a la palabra que se proclama. Por eso es un diálogo, ¿no? Luego, entonces, de la primera lectura del salmo, va a venir en los domingos, en las solemnidades, va a haber una segunda lectura. No hay segunda lectura ni en ferias, ni en memorias libres, ni obligatorias, ni tampoco en fiestas hay segunda lectura, pero sí domingos y solemnidades. O sea, hay una segunda lectura. Terminada la segunda lectura, entonces viene la aclamación que la asamblea hace a el evangelio que se va a proclamar, el aleluya.
¿no? Entonces, la aleluya de pie. Vemos con tristeza que termina la segunda lectura y están todos sentados, hasta el mismo sacerdote se queda sentado y el coro empieza a cantar cualquier cosa menos el aleluya, ¿no? Tu palabra, Señor, me da vida, tu palabra, Señor, es la verdad. Oiga, aleluya. Hay que aclamar con el aleluya. Y el leccionario, la liturgia, propone un verso antes del evangelio que el coro lo debería cantar. Lo debería cantar. Entonces, de pie, ¿no? Cuando preside el obispo, el único que no se pone de pie cuando se tona el aleluya es el obispo, porque va a colocar el incienso en el incensario para luego incensar la palabra de Dios, ¿no? El texto. Entonces después se pone de pie. Pero en ese momento todos se ponen de pie mientras él está poniendo el incienso en el incensario. Pero es importante eso, ponernos de pie para aclamar el aleluya, ¿no? Alabanza, llave. Entonces alabamos todos con el aleluya. Dos cosas importantes para ir cerrando esto de la liturgia de la palabra. Una es la estructura que hay en la ordenación de las lecturas de la misa. De hecho, hay un libro en la iglesia que se llama así, Ordenación de las lecturas de la misa. Y ahí se nos explican los criterios que la iglesia tuvo para seleccionar las lecturas que se han seleccionado. Ustedes van a ver que en las ferias, o sea, en los días normales, de lunes a viernes, a sábado, vamos a encontrar dos leccionarios, ¿no? El leccionario impar y el leccionario par, ¿no? Para el año par y para el año impar, en la feria. Pero se han ordenado las lecturas bajo por lo menos tres criterios fundamentales. Uno, atendiendo a que un respectivo libro se ha venido ligando a un tiempo litúrgico determinado. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles va estrictamente ligado al tiempo de Pascua. Es apenas obvio. Nuestro Señor ha resucitado. La iglesia empieza a formarse. Y entonces Hechos de los Apóstoles nos va acompañando casi que todo el itinerario de Pascua. No hay lecturas del Antiguo Testamento en Pascua. Todo lo ha hecho nuevo el Señor. Entonces se lee todo el Nuevo Testamento. Habrá otros momentos donde leemos el Antiguo Testamento, en el tiempo ordinario, en el Adviento, etcétera. Pero en Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Así como fíjense, cuando en el tiempo pascual alguien estaba haciendo penitencia, era considerado alguien que estaba alejado de la fe cristiana. Este no es católico. ¿Cómo va a hacer penitencia si el esposo está con nosotros? Entonces, en Pascua se lee Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando hay ordenaciones sacerdotales y se hacen las letanías son de rodillas, pero en Pascua no nos ponemos de rodillas, ¿no? Si se van a hacer letanías un domingo no nos ponemos de rodillas, porque es un día de gozo, es un día de gozo. Entonces, la liturgia distingue esos aspectos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. No digo que ese es un criterio, ¿no? El criterio del respectivo libro. Por ejemplo, Isaías acompaña gran parte del Adviento, ¿no? El anuncio. El profeta Isaías está anunciando la venida del Mesías. Entonces, el profeta Isaías, ese libro, va a acompañar gran parte del Adviento. Vamos en el tiempo de Cuaresma y nos estamos acercando a celebrar la Semana Santa, los misterios de pasión y muerte del Señor. Entonces nos van a poner al Evangelio de Juan en la recta final de la Cuaresma, porque la tensión entre Cristo y los judíos empieza a crecer, ¿no? Va esa tensión increciendo entre Cristo y los judíos. Entonces el Evangelio de Juan es el que va a ir acompañando esos días previos a la Semana Santa en plena Cuaresma. Entonces hay libros que se asocian a determinados tiempos. Ese es un criterio en la selección de los textos de las Sagradas Escrituras. Otro es lo que nosotros llamamos la tipología. La iglesia pone en conexión, sobre todo en el tiempo ordinario, pero lo trata de hacer en la mayor parte del ciclo litúrgico, de la primera lectura va en conexión directa con el Evangelio. Entonces, apenas la lectura del domingo, por ejemplo, nos va a decir que el Señor mandó el maná del cielo y ya uno tiene que saber, ok, seguramente el Evangelio va a ser el de Juan 6, el pan vivo que baja del cielo. Porque lo que trata la iglesia es demostrarnos cómo
lo que se fue diciendo en el Antiguo Testamento tuvo su plenitud en el Nuevo Testamento. Ya lo decía San Agustín, ¿no? En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo Testamento. Entonces la Iglesia nos pone esa conexión. Y un tercer criterio es un criterio expositivo que la Iglesia busca con las lecturas. Entonces nos va a poner, por ejemplo, pensemos en el momento de las tentaciones en Cuaresma. Primera lectura, la creación. Y la Iglesia no sigue la secuencia, sino que pone primero la creación y enseguida, para saber que creó a nuestros padres Adán y Eva, corta el resto de la creación y mete allí un fragmento enseguida cuando nuestros padres pecan. La caída, la creación y la caída. Y después nos lleva al Evangelio, por ejemplo, nos va a mostrar a Jesucristo en el desierto, donde no peca, donde nuestro Señor Jesucristo resiste la tentación. Entonces nos muestra un nuevo orden de cosas. Y viene la segunda lectura, ya nos daba cuenta de esto para que vean cómo se mete sabiamente la segunda lectura diciéndonos San Pablo que allá donde abundó el pecado, nuestros padres Adán y Eva, que cayeron, eso nos narró la primera lectura, dice, sobreabundó la gracia. Ahora nos va a mostrar cómo con Cristo nuestro Señor viene el derroche de gracia de Dios nuestro Padre. Entonces ahí la liturgia casi que no necesita ni siquiera homilía, ¿verdad? No necesita homilía porque ella misma nos está exponiendo lo que se pretende narrar en las Escrituras. Bien, terminado entonces esto que he contado de la selección, hago unas anotaciones muy breves sobre el Evangelio, que es el corazón, digamos, de la liturgia de la palabra, ¿no? Fíjense cómo el Evangelio está rodeado de ciertos signos. Yo no sé si ustedes saben, de pronto en sus parroquias no los hay, en la mía tampoco. En pocas parroquias tenemos evangeliarios, o sea, el libro de los evangelios que está hermosamente adornado y que en la procesión de entrada justamente debe ser llevado con un velo por el diácono, y lo llevan en procesión y se pone sobre el altar al llegar, ¿verdad? El evangeliario, no el leccionario. Y luego, entonces, cuando se canta la aleluya, se lleva el evangeliario en procesión hasta el ambón, ¿cierto? Se inciensa, sí se inciensa el leccionario, el evangeliario, cualquiera de los dos debe incensarse, pero se lleva el evangeliario, se acompaña con ciriales el evangeliario. Fíjense el signo de la luz, todo esto, ¿verdad? Estos signos que nos va llevando la liturgia. Y quisiera destacar que, por ejemplo, el incienso que se utiliza, este signo, fíjense cómo se omite el signo del incienso el Viernes Santo, que no hay misa propiamente, ¿no? Pero se celebra la liturgia de la Pasión. Y como se lee la Pasión, no hay incienso allí, porque obviamente vamos a leer la Pasión. El Domingo de Ramos, como se va a leer la Pasión, tampoco. La liturgia dice no se inciense el libro del Evangelio, no se inciense. Pero fíjate que si pudiste haber usado el incienso, porque el Domingo de Ramos, cuando va a iniciar la procesión, se lee el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús y ese sí se acompaña con incienso. Entonces, cómo la liturgia nos da estos toques que a veces omitimos justamente por desconocer la belleza y la riqueza que tiene la liturgia, la Iglesia. Entonces, terminado las lecturas, terminado la lectura del Evangelio, el sacerdote nos propone palabra del Señor y respondemos nosotros, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hay evangeliario, el evangeliario se le lleva al obispo, el obispo besa al evangeliario y bendice a la asamblea con el evangeliario. Ojalá pudiéramos nosotros revisar, por ejemplo, el Concilio de Nicea II, año 787. Y ese Concilio de Nicea II, cuando se habla de las imágenes, ahí dice que las imágenes deben ser veneradas así como se hace con la Santa Cruz y con el libro de los evangelios, ¿no? Un prosquineo, ¿no? Una adoración de honor, dice, que no la latría, ¿no? Que no la latría que se le rinde solo a la sustancia divina, ¿no? Entonces, el sacerdote, después que proclama y lee en silencio, nosotros no le escuchamos, él ora y pide a Dios nuestro Padre que por las palabras del Santo Evangelio que se acabaron de proclamar, nuestros pecados sean borrados. Eso lo hace en silencio. Y eso lo dice la Escritura. Dice, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Están limpios por la palabra que han escuchado, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la liturgia también retoma eso. Le pide a Dios nuestro Padre que por las palabras que se proclamaron,
nuestros pecados sean borrados. ¿Ya? Obviamente eso no lo tomemos como que ahora no me voy a confesar porque se borraron las palabras y tengo pecado mortal o pecado grave. Tener eso claro, ¿no? Yo creo que eso se entiende. Luego entonces el sacerdote explica con la homilía que debe ser desde la sede, si es el obispo, desde la cátedra, desde la sede, de ahí debe hacerse la homilía. Pero se permite que se pueda hacer desde el ambón, se puede utilizar el ambón para la homilía, dice la liturgia, u otro lugar conveniente, ¿no? Antes estaban los llamados púlpitos, entonces se subían al púlpito, por las escalas subían, no había amplificación y desde ahí se hacía la homilía. Entonces, iglesias que tienen púlpitos y se siguen usando, pues este puede ser el otro lugar conveniente, el púlpito. Terminado la homilía, fíjense que el Papa Francisco ha pedido que no haya exceso en la homilía, porque a veces no se prepara, a veces no preparan la homilía, entonces te da vueltas, bueno, en fin. Terminada la homilía, entonces nosotros proclamamos nuestra fe con el credo los domingos y en la solemnidad. El resto de días no hay credo, ¿no? En los domingos y en las solemnidades, entonces proclamamos nuestra fe y hacemos el símbolo, sea el de los apóstoles o el niceno-constantinopolitano. Terminado el símbolo, entonces viene la oración de los fieles, que es las intenciones se pueden hacer desde el ambón, la oración de los fieles. Si hay diácono, debe hacerla el diácono. Si no hay diácono, entonces un ministro lector hace las intenciones, estas oraciones, las intenciones. El sacerdote desde la sede preside, entonces hace la oración inicial, el ministro va haciendo las invocaciones y tiene una estructura, ¿no? Ya San Pablo nos decía que oremos por los gobernantes para que haya paz. Entonces, se ora por la iglesia, se ora por el Papa, se ora por los gobernantes, se ora por los que sufren y se oran por los que están presentes, por la asamblea. Entonces, tiene una estructura la oración de los fieles. Y nosotros nos adherimos, bien sea con el silencio o con una aclamación, a esa oración. En esa oración es que el laico ejerce su sacerdocio bautismal de la manera más plena. O sea, el momento en que nuestro sacerdocio bautismal llega a su culmen es cuando hacemos esta oración de los fieles en la celebración eucarística, ¿no? Entonces, terminado esta liturgia de la palabra, va a tener lugar ya el momento culmen. Ya me estoy excediendo en el tiempo, voy a ir rematando para cerrar. Pero viene lo central, ¿no? Que sería la oración, la plegaria eucarística, la liturgia eucarística, pero previamente hay una preparación de los dones. Se sugiere que esté la procesión con los dones que se van a presentar, el pan y el vino, no más. Hoy se inventaron cosas, ¿no? Y se presentan cuadros y personas y familias, imágenes. No, solo el pan, el vino, y la liturgia dice que se pueden presentar cosas que se lleven para los pobres, ¿no? Para el sostenimiento de la iglesia y para los pobres. Por eso que en ese momento se suele hacer la colecta también de dinero, en ese momento en las iglesias, porque es lo que la liturgia permite, para el sustento de los pobres o las necesidades de la iglesia. Entonces viene ese momento que se suele llamar ofertorio. La iglesia ha pedido que tengamos cuidado con la expresión ofertorio. De hecho, ya se traduce del latín la palabra ofitemur. Te ofrecemos, ofitemur, no se traduce como te ofrecemos, sino como te presentamos. Porque justamente en ese momento lo que el sacerdote está es presentándole al Padre el pan y el vino que se van a convertir en cuerpo y sangre. Y cuando se conviertan en cuerpo y sangre es que se le ofrecen al Padre. Ese es el sacrificio que ofrecemos, el cuerpo y la sangre de Cristo. No ofrecemos el pan y el vino. El pan y el vino se le presentan a Dios nuestro Padre. Por eso la oración en secreto que dice el sacerdote es, le da gracias a Dios nuestro Padre y le dice que te damos gracias por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros alimento de salvación. Luego le va a decir, tomando ya preparado el cáliz con el agua y el vino, como se explicó hace un rato, se le dice al Padre, te presentamos este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, no te ofrecemos, te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Entonces, en silencio el sacerdote hace esa oración, presenta las ofrendas, presenta esas especies de pan y de vino, las presenta. Luego, pues va a venir la oración sobre las ofrendas que se hace allí, ¿no?
Hay una oración, por ejemplo, acá tengo una, dice que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Esa es una. La de el próximo domingo, vamos a tener esta oración sobre las ofrendas. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la oración sobre las ofrendas que se hace. Pues luego ya va a tener lugar la plegaria eucarística. Momento culmen de la celebración, plegaria eucarística, la anáfora, dicen los griegos, ¿no? Dije hace un rato que anabayen, ambón, viene de elevado, anáfora también de elevar, ¿no? De elevar, vamos a elevar la súplica a Dios, la anáfora. Viene la plegaria eucarística. Entonces, la plegaria eucarística tiene varias partes. Entonces, empieza un diálogo que va a empezar con el prefacio, ¿okay? El prefacio. El sacerdote nos va a pedir que oremos para que este sacrificio, que es de todo, sea agradable a Dios nuestro Padre. Después va a decir, levantemos el corazón. San Agustín tiene una expresión muy bonita. Dice, cuando oigas que en la celebración se diga Sun sur corda, levantemos el corazón, tú responde, habemus ad Dominum. Lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿no? San Agustín, no sabemos en qué culto estaría San Agustín, que nos dice eso. Cuando oigas que se diga, levantemos el corazón, respondan, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y él empieza a decir el por qué debemos decir. Acá tengo la nota para no desperdiciar palabras de lo que dice San Agustín. Dice, toda la vida de los auténticos cristianos consiste en levantar el corazón. Cuando escuches al sacerdote decir sursum corda, responde, habemus ad Dominum. Empeñese en que su respuesta sea sincera. Y luego hay un sermón que el mismo San Agustín le dirige a los neófitos en la Pascua, a los que se acaban de bautizar, y les dice que mantengamos el corazón no en la tierra, porque la tierra es corruptible, de ahí nuestro corazón se va a corromper si lo tenemos hacia abajo. El corazón hay que elevarlo hacia Dios. Pero dice, ojo también con mantener el corazón elevado, porque la soberbia también hace que el corazón se eleve. Por eso que tu corazón se eleve a Dios. Por eso decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Hacia el Señor. Insiste San Agustín en eso. Entonces ahí arranca el prefacio. El prefacio es la alabanza a Dios nuestro Padre por lo que en ese día estamos celebrando. ¿Ok? Si estamos celebrando, por ejemplo, solemnidad de Corpus Christi, el prefacio va a ir en esa línea. Un prefacio, por ejemplo, el domingo 10, el prefacio dice más o menos lo siguiente: porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Y espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y ahí entra la otra parte, que es la aclamación del Sanctus. Pero fíjense la belleza de los prefacios. Yo por acá tengo un libro que es justamente la historia de los prefacios, su teología, de dónde surgió, en los fundamentos bíblicos. Entonces, no perdamos de vista los prefacios en la misa, ¿no? Es la alabanza a Dios nuestro Padre por lo que estamos celebrando el respectivo día que estamos. Estamos en la Asunción de la Santísima Virgen. La celebración, recuerden, de la Eucaristía es al Padre, pero ese día hacemos memoria de la Asunción de María. Entonces, alabamos a Dios nuestro Padre porque hizo esta obra grande en María y la llevó al cielo, ¿no? En cuerpo y alma. Entonces los prefacios tienen este es un sentido importante en la celebración eucarística. Bueno, después del prefacio, pues ya va a venir la aclamación del Sanctus, como decía, no cambiar la letra del Sanctus, no cambiar la letra del Gloria. El Santo está en Isaías 6 y nos muestra que ante el trono de Dios están cantando Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¿verdad? Y se complementa con el Salmo 118, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Ese salmo, digamos, mesiánico, llamado también Salmo de los Peregrinos, que tiene toda una historia bonita, pero ya el tiempo no nos deja profundizar más en eso. Viene entonces inmediatamente la epíclesis, ¿no? La invocación del Espíritu Santo para consagrar las especies de pan y vino y que se transformen, se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Epíclesis. Epi de sobre, en, y clesis de llamado, invocación. Se invoca el Espíritu Santo sobre, en este caso, sobre las especies del pan y del vino. Entonces, con las manos sobre, recuerden que la Escritura nos cuenta que por la imposición de manos se transmitía el Espíritu Santo. También María se cubrió con la sombra, te cubrirá la sombra del Altísimo, ¿no? El Espíritu Santo te llenará, te cubrirá con su... Entonces, las manos allí, sobre las especies. Las liturgias de Oriente, incluso las manos se van moviendo como si estuvieran aleteando, ¿no? Estuvieran aleteando en la liturgia de Oriente, si fueran las alas del Espíritu. Y bueno, esto lo transforma el Espíritu Santo en cuerpo y sangre con las ipsísimas verbis, con las mismas palabras de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, las mismas palabras, el sacerdote debe inclinarse para mostrar la solemnidad. Ahí hay una inclinación que hace el sacerdote y con las mismísimas palabras de Cristo. Entonces, la fuerza de esas mismas palabras de Cristo y el poder del Espíritu Santo es lo que transforma. Los teólogos de Occidente a veces decían que eran por las palabras, y San Juan Damasceno hace una claridad muy importante recogiendo todo lo de la tradición. En el siglo VIII, San Juan Damasceno dice, no es que sea por las palabras. Sí, las palabras tienen el poder, porque por la palabra se creó todo, pero también por lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta transformación, ¿no? San Juan Damasceno dice lo siguiente, dice, Dios Padre obra como con sus dos manos. Una es la palabra, que es Cristo, ¿no? Y la otra es el Espíritu Santo. Entonces, es como si esa transformación no se está haciendo solo por la palabra, se está haciendo por la palabra y por la fuerza del Espíritu Santo. Es que está ocurriendo el milagro de la transustanciación allí. Hay dos epíclesis en la celebración litúrgica. Una es sobre las ofrendas de pan y vino, para que se transformen en cuerpo y sangre, y otra sobre la comunidad, ¿verdad? Se ora para que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa es la epíclesis de comunión. Y esta que dije ahora del pan, sobre pan y vino, la epíclesis de consagración. Entonces van a venir otros momentos allí que los voy a pasar ya muy rápido, que son la anamnesis, o sea, hacer memoria. Los hebreos hablan de sícaron. Por eso nosotros creemos en la celebración, porque toda ella, decía Romano Guardini, que toda la misa, se resume en una anamnesis de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, anamnesis no es un mero recordatorio. El anamnesis para el griego, el sícaron judío, es participar del momento, hacer actual el momento. Por eso los judíos en su Pascua, ellos no creían que Dios había liberado a sus padres, sino a ellos mismos, también los había liberado de Egipto. Pero nosotros creemos con la anamnesis que estamos en el Calvario. Por eso la anamnesis dice, ahora pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo, y aquí viene lo que se llama la oblación, ¿no? Te ofrecemos, dice inmediatamente la liturgia. O sea, hay varias plegarias eucarísticas, no puedo pues detenerme en ellas. Aparte de la anamnesis, de la oblación que acabo de señalar, van a venir unos momentos de intercesión que hay que estar muy atentos, porque oramos por los santos, porque participamos y hacemos comunión con los santos, ¿no? Nosotros estamos con ellos celebrando junto con Cristo, que está presidiendo como sumo sacerdote. Entonces estamos todos ahí en ese gozo. Entonces hay unas intercesiones por la iglesia, por el Papa, por los que presiden, por los que han muerto, nuestros hermanos que han fallecido, etcétera, ¿no? Entonces, todo va llevándonos a ese momento culmen en el que la iglesia ya retoma y viene la doxología final por Cristo, con él y en él, que lo expliqué hace un rato, y decía San Jerónimo, viene ese gran amén, ¿no? Con el que los paganos tiemblan cuando oyen el amén cristiano de esta doxología final, ¿no? Este amén. Y fíjense cómo después de este ofrecimiento con esta doxología a Dios nuestro Padre, qué sabiduría la iglesia que pone inmediatamente el Padre Nuestro. Por eso lo que a continuación viene es el llamado rito de comunión. Ya vamos a comulgar. Entonces se pone el Padre Nuestro porque Cristo, con su sacrificio en la cruz,
con sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, dice, trazó el signo indeleble de la alianza, o sea, nos reconcilió con el Padre, y por eso podemos llamar confiadamente a Dios nuestro Padre, Padre, porque Cristo se sacrificó y ahora le hemos puesto de presente ese mismo sacrificio que ocurrió en el Calvario, le decimos, Cristo, Él como cabeza y nosotros como su cuerpo místico, te ofrecemos, Padre, a ti este sacrificio puro, ¿no? A ti todo honor y toda gloria. Y por eso inmediatamente pasamos a llamarlo Padre, Padre. Y bueno, luego se presenta la fracción del pan, viene lo que se llama la inmixtion o comixtion, una partícula se deja caer ahí en la sangre, una partícula del pan se deja caer allí, y se pide que la unidad de cuerpo y sangre nos guarden para la vida eterna, ¿verdad? Unidad. Por eso es que comulgando solo con el pan o comulgando solo con el vino, hablando de la sangre y de la carne del Señor, vamos a tener todo el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo, por esa unidad de cuerpo y sangre. Y bueno, luego pasaríamos a la comunión sacramental en procesión, no es una fila que hacemos, vamos a la procesión, comulgamos de acuerdo a como las conferencias episcopales lo hayan establecido. Acá en Colombia se ha establecido de pie, entonces por lo menos un gesto de reverencia al cuerpo de Cristo y comulgar, ¿no? En silencio, y luego vendría ya la oración post-comunión, con la cual vamos a concluir la celebración y bueno, la despedida final. Entonces me excusan que me tocó correr toda mil, Rigo, pero vi que el tiempo nos comió. Así que excúsenme ahí esa acelerada al final. Hola, hermano Fabián, gracias por esta excelentísima y magistral clase. La verdad es que sí, falta tiempo. De hecho, la gente nos ha pedido incluso una segunda parte. Y por qué no, si está tú bien, algún día hacer una segunda parte sobre esto, ¿verdad? Y bueno, para ir al grano con las preguntas, una de las preguntas la hace Houston, de las primeras dice, ¿cuál libro recomiendas para la liturgia? Muy buena pregunta. Miren, libro como tal, un libro de un autor, un liturgista español, Félix María Arocena, que se llama En el corazón de la liturgia. Libro. Pero lo que nos va a permitir también como que meternos de lleno con la celebración sería la instrucción general del misal romano. Y el propio misal, fíjense que yo tengo aquí en mi casa un misal, ¿no? ¿A qué parroquia me lo habré robado, no? Un sacerdote me regaló este misal romano. Y el libro, este pequeñito, Instrucción General, que lo encontramos en la página del Vaticano, Instrucción General del Misal Romano. Entonces, serían las recomendaciones, ¿no? Pero ese de Corazón de la Liturgia de Félix María Arocena es buenísimo, buenísimo. Si quieres, Rigo, yo te lo paso. Yo tengo un texto de ese Félix María Arocena, te lo puedo compartir y quien esté interesado se le envía. Claro, Sí, claro, sí. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Igual se lo envía. Listo. Fabián, la siguiente pregunta, ¿qué significa el alel o qué es el alel o qué significa la palabra alel también? Ok, sí, el alel es alabanza, ¿no? Que viene del aleluya, de alabanza a Yahvé. Pero alel solamente es alabanza, alabanza. Los judíos tenían el gran jalel que se cantaban, eran los salmos entre el 113 y el 118, que se cantaban en la liturgia judía, y en la Pascua se cantaba el gran jalel. Lo vemos que Lucas dice que cantados los salmos, se levantaron de la mesa y se fueron al huerto de los olivos. O sea, se habían cantado el gran jalel. Entonces, alel es la gran alabanza. Alel es alabanza. Ok, nos pregunta Claudia, ¿sirve el misal más pequeño? Tengo el de 1958 en casa. Misal más pequeño. No, a ver, si tiene el de 1958, no tiene las plegarias eucarísticas que se incluyeron después del Concilio Vaticano II. La liturgia romana en particular, porque la latina la romana es parte de la latina con la galicana, etcétera, ¿no? Entonces, la liturgia romana, tenemos nosotros el llamado Vetus Ordo, cuyo plegaria eucarística es lo que nosotros tenemos en el Novus Ordo como el canon romano. Entonces, además del canon romano, después del Concilio Vaticano II, se construyeron otras 3 plegarias eucarísticas. La número 2, que es tomada de la tradición apostólica de San Hipólito, o sea, es más antigua todavía
que la plegaria canon romano, ¿no? Algunos, eso algún día lo hablamos, Rigo, ojalá hagamos un programa, pero algunos dicen que no es así, no, sí es así. Sí, si uno lee la tradición de San Hipólito, no, que es que la escribió Boyer y la escribieron en una servilleta, en un café, bueno, eso algún día lo hablaremos. Pero está la plegaria 2, la de San Hipólito, está la plegaria también número 3 y la plegaria 4, que es la plegaria de San Basilio. Ahí hay una historia preciosa que algún día también la podemos contar. Pero en la respuesta, pues no, el misal de 1958 que me dices que tiene, no tiene las plegarias eucarísticas que se han incorporado, ¿no? Y por tanto la eucología, o sea, las oraciones no son las mismas. Pero por supuesto que sirve mucho para adentrarse en la liturgia, claro que sí. Claro, ok. Viene la otra pregunta. Dice, ¿es cierto que las palabras que se derrame por muchos es falsa y la original es que se derrame por todos? No, todo lo contrario. La liturgia antes decía, de hecho, que se derrame por todos. Papa Benedicto XVI prescribió en la liturgia, siendo el Papa, que no se siguiera usando la expresión por todos, sino pro multis, por muchos. Y le escribió una carta, ojalá la puedan buscar los que deseen, porque ahí está toda la explicación del Papa Benedicto del por qué el pro multis y no el por todos. Entonces él dice, claro, Cristo murió por todos, estamos de acuerdo, pero no todos han aceptado esa salvación. Y finalmente no todos aceptarán esa salvación. Entonces, por eso la sangre fue derramada por muchos. Entonces se llama sino carta del Papa Benedicto XVI a el episcopado alemán, explicando el promultis. Ojalá que la lean porque, bueno, no me puedo detener en eso. Pero promultis es la correcta, por muchos. Ok. Nos pregunta Oliver, ¿en qué momento se debe arrodillarse, sentarse y pararse en la Santa Misa? Ok. Bueno, el momento de arrodillarse depende de lo que haya prescrito la conferencia episcopal. O sea, la instrucción general del misal romano, o sea, la norma universal, es que se arrodilla desde la epíclesis, desde que se invoca el Espíritu Santo sobre las especies de pan y vino, ¿no? En ese momento, fíjense que termina el santo. Apenas termina el santo, la plegaria 2 es la más cortica, dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Ahí hay que arrodillarse. En la plegaria 3 es un poco más extensa. Entonces dice, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque por Jesucristo el Señor y por el Espíritu y por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ahí hay que arrodillarse. Ya viene la epíclesis. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta qué plegaria eucarística se está utilizando, pero en todo caso es en el momento de la consagración que empieza con la epíclesis, cuando el sacerdote pone las manos sobre las especies de pan y vino. Ahí se arrodilla uno hasta el momento en que se hace la ostensión de la sangre, cuando se levanta el cáliz, que el sacerdote luego hace genuflexión y dice luego, este es el sacramento de nuestra fe. Esa aclamación la deberíamos hacer de pie, ¿okay? De pie. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, de pie. Pero hay conferencias episcopales como la de Estados Unidos, por ejemplo, que se le ha permitido por costumbre antiquísima de que se mantengan arrodillados hasta la doxología final, hasta cuando va a empezar el Padre Nuestro, hasta por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esa conferencia episcopal, por ejemplo, por la costumbre que Roma ha permitido, entonces se arrodillan toda la plegaria. De pie en los momentos del Evangelio, en los ritos iniciales que ya conté, al momento del Evangelio, bueno, del Evangelio desde la aleluya, ¿no? Desde la aleluya y en el Evangelio. Luego la homilía, sentado, nos volvemos a poner de pie para el credo, para la oración universal, y seguimos la plegaria eucarística de pie, salvo arrodillado en el momento que ya expliqué. Creo que con eso doy claridad sobre el punto. Claro. Nos pregunta Lisette, ¿la misa es la actualización del sacrificio de Cristo? Sí, correcto, del único sacrificio. O sea, por eso es dejar en claro eso. No se trata de otro sacrificio de Cristo, ¿no? El único sacrificio de Cristo que tuvo lugar en el Calvario, con la liturgia eucarística lo traemos al hoy en la liturgia. Ok. La siguiente pregunta es de Heriberto.
Dice, como comenté, tan hermoso que es el proclamar el Gloria durante la celebración eucarística y su sustitución por un canto. ¿Es litúrgico dicha sustitución? No, la instrucción general del misal romano, cuando explica el Gloria, dice claramente, el texto de este himno no puede cambiarse. Acá en mi parroquia cambiaron, le pusieron una canción muy movida y gracias a Dios, pues se pudo lograr que no la siguieran cantando. Porque cuando se explica el Gloria, se dice que además de ser un himno de alabanza a Dios nuestro Padre y a Jesucristo, es también una súplica al Señor. También se suplica. Recuerda la parte que dice, te suplicamos, ¿no? Atiende nuestra súplica, no nuestras súplicas, nuestra súplica unánime de la iglesia, atiende nuestra súplica. El canto que te cuento en mi parroquia, que era muy movido, omitía la parte de la súplica. Entonces, una catequesis yo les decía, mire, es que estamos mutilando el texto y estamos quedándonos en la misa sin suplicarle a Dios nuestro Padre, sin suplicarle a Cristo al Señor. Entonces, no se puede cambiar en lo absoluto el texto del Gloria ni el del Santo, ¿no? Ni el Kyrie, lo que se llama el ordinario de la misa. No se puede cambiar. Ok, viene la siguiente pregunta. Dice, ¿los sacerdotes reciben clases sobre los cantos en misa? Lo pregunto porque muchas veces los coros cometen errores y el sacerdote no dice nada. Hace 2 semanas vino aquí a mi parroquia el doctor en Sagrada Liturgia por la universidad, o por el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma, el doctor Juan David Muriel Mejía. Es director del coro de la Arquidiócesis de Medellín, acá en Colombia. Entonces, él forma cantores y entregan una especie de certificación a los coros que cantan en las distintas parroquias. No propiamente los sacerdotes, sacerdote que quiera, pues bien, ¿no? Pero para los coros. Y acá estamos implementando eso. Vamos a tratar mejor de implementar eso. De que la Comisión Arquidiocesana de Liturgia instruya a los coros en las distintas parroquias y todo el que cante en una parroquia tiene que haber aprobado esos cursos y tener claro qué es lo que se canta en la liturgia y qué no se canta en la liturgia. Pero lastimosamente, y debo decirlo, a veces los mismos sacerdotes no están debidamente formados en la liturgia y por tanto permiten que se cante lo que sea. Perfecto, perfecto. Nos pregunta María del Carmen, ¿qué tanto se pueden cambiar las fórmulas? Porque escuché a un sacerdote omitir el yo confieso por algo como pedimos a Dios su misericordia o a sus amigos en vez de a sus discípulos. No puede cambiarse. De hecho, el Papa Francisco escribió recién una carta apostólica llamada Desiderio Desideravi sobre la liturgia, sobre la necesidad de la formación litúrgica. Y me gustó porque hay que reconocer que a veces hay algunos documentos del Papa Francisco que no son como lo que uno esperara en cuanto a lo enfático, ¿no? Entonces él dice, déjese en claro, dice, no se omita ninguna de las rúbricas del misal, ni las rúbricas, todo hay que cumplirse. Entonces no se pueden cambiar las fórmulas, son las que están. La ha inspirado el Espíritu Santo y como digo yo, cuando veo que un sacerdote la cambia, yo digo que es un acto de soberbia, porque el sacerdote está creyendo que es más santo y más sabio que la iglesia, lastimosamente. Y este documento, con esto cierro, que se llama Redemption in Sacramentum, Sacramento de la Redención, es una instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, numerales 9 y numerales 11, dice que los abusos litúrgicos son precisamente fruto de la ignorancia, porque se desconoce aquello que se está omitiendo o de lo que se está abusando. Y dice claramente que ni siquiera nadie puede tratar la Sagrada Eucaristía a su arbitrio, ni aún siendo sacerdote, dice. Entonces, por eso no se pueden cambiar las fórmulas. Ok, nos pregunta Oliver, en la parte de dar la paz, ¿cómo se debería hacer correctamente? Okay. La instrucción general del misal romano dice que ese es uno de los puntos que las conferencias episcopales pueden regular libremente, porque no en todos los países la manera de acercarse los hermanos es la misma, ¿ya? Entonces, por eso esos signos de la paz, que es eso, es un signo, y fíjense que el signo no agota la realidad. Imagínense si el sacerdote cuando se lava las manos
le lleváramos jabón, desinfectante, alcohol para que se lave bien las manos. No, no, es un signo, le cae agua, se seca y ora en secreto pidiéndole a Dios que lo limpie de pecado para ser digno del sacrificio que va a ofrecer. Eso lo ora él en silencio. Lo mismo pasa con el signo de la paz, es eso, es un signo. Entonces, con dar la mano, con un abrazo a la persona más cercana, al que está a mi lado y punto. No tengo que estar cruzándome que si es el momento, una misa de exequias, voy a darle el pésame a los familiares del difunto, o que si es una misa de matrimonio voy a felicitar a los novios, de ninguna manera. El signo de la paz es justamente eso, un signo que lo que está diciendo es estoy reconciliado con mi hermano y por eso me acerco a la comunión. ¿Ya? Mire, la única forma, con esto cierro, perdona, la única forma que se justificaría que yo me salga de mi puesto en misa para cruzarme a darle la paz a otro hermano es que yo esté enemistado con ese hermano. Y que entonces yo me fui de ahí de mi puesto a abrazar al hermano al que no le hablaba. Es lo único que justificaría un acto de salirse del puesto, pero el signo es nada más eso. Al de al lado le di la mano y punto, como un signo para la comunión a la que nos aprestamos. Ok, perfecto. José Flores nos pregunta, ¿es correcto de que el sacerdote dé 2 o 3 hostias consagradas al que va a comulgar porque supuestamente se van a vencer las hostias? Sí, no hay problema, es correcto. Así como cuando se está acabando y no hay, se puede fragmentar y distribuir la que se ha fragmentado, es bueno también eso, que hayan hostias en las que por alguna razón no se va a reservar. Fíjense lo que pasa el Jueves Santo. El Jueves Santo se consagran un número grande de hostias, porque con esas son las que se van a comulgar el viernes, ¿verdad? Y el miércoles en la misa pasa todo lo contrario, el sagrario empieza vacío. O sea, nosotros llegamos a misa y encontramos la puerta del sagrario abierta, eso no lo hacen muchos sacerdotes, pero la puerta debe estar abierta porque es el día en que se instituye la Eucaristía. Entonces, no deben haber, el miércoles se debieron haber consumido todas las hostias. Entonces, imagínate que hayan 10, 15 y están en la procesión de comunión, el sacerdote debería entregar todas las hostias que haya para que suman ese miércoles, para que el jueves amanezcamos sin que haya reserva en el Santísimo. Entonces, no está mal que el sacerdote distribuya varias formas consagradas a una misma persona, no estaría mal. Ok, nos dice María del Carmen. Rigo, pero si se canta el mismo texto del Gloria, o sea, sin cambiarlo, solo que se canta, ¿es litúrgico? Sí, claro. Si el texto se preserva, es litúrgico. Lo que se pide es que el texto, y puede variar, digamos, ese es el arte de la música, ¿no? Música sacra o no, música litúrgica. Entonces, si el artista puede componer distintas melodías que conserven su dignidad, manteniendo el texto, es perfectamente válido. Ok. Nos dice Teresa, ¿es justo que los feligreses oren en la misa con las manos abiertas igual que el sacerdote? No debería ser. A ver, en la conferencia episcopal de mi país, ojo, aquí soy claro en eso, de mi país, dijo que en cuanto al Padre Nuestro, los fieles que deseen, como ya está la costumbre creada de que los fieles tienden las manos, entonces la conferencia episcopal, como para no cortar de un tajo esa costumbre, les dijo, pueden elevar sutilmente o levemente las manos, como diciendo, cuidado, se va a parecer a lo que hace el sacerdote, pero el que desee puede extender ligeramente las manos. No sé qué será eso de ligeramente las manos, ¿no? Pero lo cierto es que no es un gesto que viene previsto en el misal. Pero no ponernos con eso de que si pongo las manos así, que si cierro los ojos, que si no los cierro, porque a veces se toma la liturgia y se instrumentaliza y termina siendo es causa de división, ¿no? Sí. Entonces, no, que no puedes cerrar las manos. ¿Y dónde está que no las puedo cerrar? No, que es que no las puedes tener así. ¿Eso dónde está que no puedo? Entonces, no existe una prescripción sobre el particular, pero lo ideal es que los gestos del sacerdote sean solo del sacerdote. Así es. Ok, nos pregunta Jaime, ¿se puede aplaudir y festejar cumpleaños durante la Eucaristía?
A ver, ese es un tema también, o sea, hay cosas de casos, ¿no? Recuerden que es como si estuviéramos en el Calvario, estamos en el sacrificio de Cristo. ¿Aplaudirías en el sacrificio de Cristo? La respuesta sería no, pero también estás en el banquete, estás gozoso con la resurrección, un domingo. Entonces depende del tiempo en el que te encuentras. Ahora, hay cantos, un canto de entrada gozoso que la gente pueda aplaudirlo, un canto gozoso, pero vas a aplaudir al Señor, ten piedad. ¿Okay? Entonces, lo correcto sería, digamos, la liturgia, el Papa Benedicto ha dicho, en la liturgia no hay espacio para los aplausos, pero se está refiriendo a los aplausos al hombre. Dice, cuando brota un aplauso en la liturgia es porque se ha perdido el norte. Ya, se ha perdido el norte. Entonces, si ya se acabó la misa y alguien está de cumpleaños, después que el sacerdote dé la bendición y diga, bueno, hoy está de cumpleaños nuestro hermano no sé quién, entonces hacen el canto que no es un canto no está previsto en la liturgia, que lo llaman el canto de salida, eso no existe en la liturgia, pero bueno, un canto a nuestra madre al final y tal, y después se canta en cumpleaños, no hay problema porque ya se acabó la misa. Pero Así dentro es. de la misa, obviamente, eso no tiene presentación, que se vaya a cantar en cumpleaños. Claro. José Santos nos dice, ¿qué hago si se me cae la Eucaristía? Me imagino que la hostia. Sí. Un consejo práctico, recójala y cómasela. Y limpie, ¿no? Revise que no haya partículas y pídale a los sacristanes o a los acólitos que estén que hagan con el purificador, hagan la limpieza del área donde pudo haber caído partículas. Ok. Nos pregunta Cristian, después de la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia y el vino consagrado diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿debemos arrodillarnos? No, no está previsto allí el arrodillarse en ese momento, no está previsto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como está previsto que donde las conferencias episcopales han prescrito que la comunión es de pie, tú tengas por lo menos un gesto, un acto de reverencia a la comunión, a Cristo sacramentado. Pero vas en la fila y entonces en la fila resulta incómodo que hagas una genuflexión. Entonces, en ese momento del Cordero pudieses arrodillarte como tu acto digamos, de reverencia para la comunión que se avecina. Pero no está previsto allí eso he visto que esa costumbre se ha ido como metiendo sin que en realidad esté prescrita. Eso no está prescrito. Ahí no debería arrodillarse en ese momento. Lo que digo es que cualquiera que justifique ahí el arrodillarse, la única razón sería esa. Como voy a comulgar y aquí en mi país es de pie, entonces, y no me puedo estar haciendo genuflexión en la fila, lo voy a hacer en este momento. Hago una genuflexión, me levanto y ya. Pero ahí no está previsto para arrodillarse en ese momento. Ok. Isabel nos dice, ¿es litúrgico aplaudir y tener grupos de danza en misa? Papa Benedicto dice que la danza no es propia de la liturgia. No lo digo yo, repito lo que dice Papa Benedicto. No es propia de la liturgia la danza, y como decía, el aplaudir no debería, pero insisto en eso, habrá momentos de momento, tal vez en Pascua, en la resurrección, no sé, un canto no sé, o sea, en la octava de Pascua pudiese ser, no sé, cantar el canto de entrada, acompañarlo con palma, probable, ¿no? Puede justificarse. Ok, ya para ir cerrando, nos dice Jaime, ¿se puede omitir el credo durante la misa? No, se debe omitir cuando se pide que se omita. Por ejemplo, en el Triduo Pascual, el Jueves Santo, celebramos, ustedes se dan cuenta que no hay credo el Jueves Santo. ¿Y por qué? Porque como es Triduo Pascual, es una sola celebración que dura 3 días. Entonces, el credo se va hasta la vigilia pascual. Allá se hace el credo. Entonces, no hay credo el jueves, eso que es una solemnidad, ¿no? Importante. La única, creo yo, que siendo solemnidad no se hace credo. Del resto, la misma liturgia dice, solo hay credo los domingos y las solemnidades. Ok. Nos dice Manuela, ¿cuánto tiempo permanece en nuestro organismo la Santa Eucaristía después de comulgar? No sé. Sí, eso depende de la persona, Sí, eso del no. organismo.
La Santa Eucaristía es Cristo, que no está en el organismo, está en tu espíritu. ¿Ya? Ok. La Santa Eucaristía es Cristo y permanece contigo, y si estás en gracia, permanece contigo siempre. Te deja de acompañar una vez cometes pecado, que en esa pierdes la gracia, ¿no? Cuando pierdes el estado de gracia. Ok. La última ya. Pero Eduardo. perdón, pero la pregunta era en el organismo, digamos, no sé, cuando dice el organismo, no sé a qué se refiere. Ok. Nos dice Eduardo, ¿es correcto que la comunión la den los ministros de la comunión y el sacerdote permanezca sentado? No es correcto. Los ministros extraordinarios, como su palabra lo dice, extraordinarios de la comunión, están para apoyar al sacerdote, no tanto en la distribución de la comunión dentro del templo, sino a los enfermos, a los que el sacerdote no puede llegar. Hay muchos enfermos en la comunidad, entonces los ministros extraordinarios apoyan al sacerdote en ese servicio de llevar la comunión a los enfermitos. ¿Ok? Y si se extiende mucho la celebración eucarística, pero se extiende mucho, entonces que haya ministros que acompañen al sacerdote para evitar esa extensión muy larga de la celebración. Pero el sacerdote debe estar ahí distribuyendo. Y si no se extiende mucho, solo el sacerdote. Así es. Bueno, hermanos, llegamos al final de esta interesantísima conferencia. Muchas gracias, Fabián, por haber tenido pues la disponibilidad para darnos esta interesante charla. Imagínate, ahorita hay 115 personas conectadas. Es récord en este canal, ¿verdad? Una transmisión con esa cantidad de personas. Gracias por tan magistral conferencia, magistral charla. Como bien dices, es como de dos partes, ¿no? Porque es muy amplio el tema y bueno, en otra ocasión será. Esperemos que no sea, es la primera vez que estás por acá, pero esperemos que no sea la última, por supuesto. Vale, Rigo, gracias. Gracias de verdad por la invitación. Un tema muy necesario para el pueblo católico. Es el corazón de nuestra vida, de la iglesia, ¿no? Así que hay que, cada día Dios nos permita profundizar más en este tema. Gracias, Rigo, de verdad por la invitación. Animarte con este seminario, sigue adelante, y qué bonito estos espacios de formación. Muchas gracias a ti más bien por todo este apoyo que le das al pueblo católico.